Bienvenidos a la segunda clase de Profetas Menores. En el día de hoy estaremos compartiendo sobre el libro de Joel. La semana pasada recién concluimos la presentación sobre el libro de Oseas. Avancemos entonces de acuerdo a cómo tenemos planificado hacer nuestro estudio. En cada oportunidad, cuando estemos hablando de uno de los libros, vamos a hacer una breve visión, un breve camino en esta ruta que nosotros le hemos llamado la ruta 66, porque son 66 libros, con estos letreros que nos muestran 40 autores. Y por cierto, tenemos aquí los 5 primeros, que ya bien los conocemos, que son el Pentateuco. Vienen los 3 siguientes, pertenecientes a la sección de los históricos, Josué, Jueces, Ruth. Luego tenemos Samuel, Reyes, Crónica. Prosigue Esdras, Nehemías, Esther. Luego vienen los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, para luego los 4 profetas mayores, incluido también Lamentaciones. Y estuvimos hablando de Oseas la semana pasada, el profeta del amor del Antiguo Testamento, así como lo es Juan en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a hablar de Joel. Otra mirada que tenemos aquí en esta panorámica, podemos examinar primero en la sección baja y superior tenemos los años, desde el 930 hasta el 770, y luego en la parte superior tenemos los reyes de Israel, el reino del norte, el reino de Samaria, Israel o Efraín, y luego en la segunda sección baja tenemos los reyes de Judá, reino del sur, capital Jerusalén, y tenemos, por cierto, también los profetas de la época. En el caso de Joel, está más o menos centrado entre el 825 y el 809, siendo, por cierto, contemporáneo, de acuerdo a como vemos ahí en la división histórica, por ejemplo, con Eliseo, porque Eliseo fue profeta dentro de los reyes del reino del norte, aproximadamente entre el 852 y el 796. Por lo tanto, cuando Joel estaba profetizando en el reino del sur, Eliseo estaba ya mucho tiempo hablando en el reino del norte. ¿Y con qué reyes nos encontramos? Con los reyes del reino del norte en la época de Joel, Jehú, Joacás. También tenemos a Ocosías, el tiempo del reinado de Atalía. Ahora, por la parte sur tenemos a Joram, Joás, y por cierto también tenemos a Talía, y también tenemos que llega a ser Joel también contemporáneo con el profeta Abdías en una cierta parte de su profecía. Avanzamos entonces, y en esta sección se nos presenta, como siempre, un resumen de las 5 grandes divisiones que contiene el Antiguo Testamento. La que a nosotros nos llama la atención en este día son los profetas menores. Y específicamente, en el día de hoy queremos compartir sobre el libro de Joel. En hebreo, Joel, que significa literalmente Jehová es Dios. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Al observar ustedes esta imagen pueden ver que el Alamed está a la izquierda, porque significa que se empieza a escribir desde la derecha. No ocurre lo mismo con el griego, ni tampoco con nuestro idioma, que se escribe de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué podemos decir así en unas breves palabras? Que este libro contiene 3 capítulos
y que tiene 73 versos. Además de profetizar del gran derramamiento del Espíritu de Dios, el libro de Joel se ocupa especialmente de los grandes temas de la historia bíblica: el juicio de Dios sobre el pecado humano, la necesidad del arrepentimiento y la gracia misericordiosa de Dios, de modo que todos los que invoquen su nombre sean salvos. En un breve pasar así diremos que está circunscrito el libro aproximadamente entre el 830 al 750, escrito desde los campos de Judá, dirigidos, por cierto, a los descendientes del reino del sur, es decir, está relacionado con Judá y con Benjamín. En el contexto en sí, muchas veces este libro tiene dificultad en su ubicación histórica. Para algunos, Joel está prácticamente cerca del exilio y otros dicen que está mucho antes del exilio. Lo vamos a ver en la explicación siguiente. Y de acuerdo al contenido de la versión de los 70, Joel en griego, la transliteración es solamente Joel. El nombre en castellano para nosotros, Joel, que significa Jehová es Dios. El autor del libro se presenta de acuerdo a como nos señala la escritura, como la palabra del Señor vino a Joel. Eso está en el capítulo 1, verso 1. La devastación de la tierra por la langosta. Hijo de Petuel. ¿Qué sabemos de Petuel? No hay ninguna información en todo el Antiguo Testamento sobre el padre de Joel. Hay algunos también que señalan que este Joel, que el profeta, podría ser hijo de Samuel, del profeta Samuel. Pero esa idea, ese pensamiento también ha quedado desvirtuado en atención a que la misma escritura señala que los hijos de Samuel verdaderamente le causaron muchos dolores de cabeza y faltaron y pecaron delante de Dios e incluso fueron rechazados por el pueblo. Por tal motivo, no es posible que este sea algún descendiente de Samuel. Así que eso también lo coloco ahí en presente, de modo que si ustedes encuentran alguna lectura que diga eso, lo descarten de inmediato, porque no es así. Sabemos muy poco sobre él. Lo que sí sabemos es que vivía en Jerusalén, aunque algunas referencias históricas, no bíblicas, sino que más bien de efectos históricos, libros arqueológicos, que llegan a situar lo que tal vez haya vivido en una zona cerca de la aldea de Betorón o de Betaram, situada al noreste del Mar Muerto, entre la frontera de Rubén y Gad. No obstante, el contexto de la profecía da lugar a pensar que era oriundo, sí, de Judea, cerca de Jerusalén, debido a una falta de tono propio de un extraño. Por lo tanto, lo que podemos también señalar es que la fecha del libro se apoya en la posición canónica y como referencias históricas y elementos lingüísticos en los cuales nosotros podemos decir que, por ejemplo, punto 1, la falta de alguna mención de poderes mundiales que vinieron a la escena más tarde, como fue Asiria, Babilonia y Persia. Joel no lo menciona. Por lo tanto, bajo ese contexto ya no podría estar, como algunos mencionan, que es cercano a los profetas exílicos. Dos, el hecho de que el estilo de Joel es como el de Oseas y el de Amós en lugar de los profetas posteriores al exilio. Y número tres, los paralelos verbales con otros profetas antiguos, Joel 3.16 con Amós 1.2, Joel 3.18 con Amós 9.13, y una fecha de la última parte del siglo IX a.C., durante el reinado de Joás. Parece ser lo más conveniente. No obstante, mientras que la fecha del libro no se puede conocer con exactitud, el efecto en su interpretación es mínimo. El mensaje del Joel no está afectado por el tiempo, como ninguna de las palabras que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Si bien hay muchos mensajes y pasajes que nos muestran una profecía histórica ya cumplida,
también encontramos en ella una aplicación práctica para nuestras vidas. Y eso nunca pasa de moda, porque la palabra de Dios no deja de ser y siempre está activa y presente en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que aquí nosotros tenemos es que eh, el profeta Joel está hablando en un tiempo antes de que fuera llevado al cautiverio, el reino del sur. Ahora, la fecha, el libro se escribe aproximadamente, de acuerdo a lo que hemos comentado, entre el 830 al 750, en el cual Joel vivió durante el tiempo cuando el rey Joás de Judá era un niño y el sacerdote Joiada dirigía el reino de Judá. Recordemos que este Joás tenía 8 años cuando empezó a reinar. Ahora, el estilo del libro es una prosa clásica. ¿Por qué se le llama así? Porque el contenido de su lenguaje es muy elevado para el momento y es una serie de discursos en las cuales está usando como partida una plaga natural a partir de la cual se desarrolla su discurso profético mirando hacia el futuro. Ahora, el propósito del libro es una advertencia sobre los juicios de Dios. Este juicio está simbolizado, en primer lugar, en la primera sección práctica por una devastadora plaga de langostas que provocó pérdidas económicas a la nación. Y también nos habla del tiempo del fin, cuando el juicio de Dios se derramará sobre un mundo incrédulo. Y eso es lo que encontramos a partir del capítulo 3. Él hace uso de la frase el día del Señor. Y esto es importante y vamos a dar inmediatamente una explicación contundente al respecto, porque el tema aparece en todas partes en el mensaje de Joel. Mire, considerando que es un libro de solo 3 capítulos, lo menciona 5 veces en este pequeño extracto. Está en 1.15, 2.1, 2.11, 2.31, 3.14. Ahora, la misma frase, el día del Señor, es empleada 19 veces por 8 diferentes autores del Antiguo Testamento. Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar? La frase no tiene una referencia en cuanto a un periodo de tiempo cronológico, sino a un periodo de ira y juicio que pertenece de manera única al Señor. Puede ser un tiempo breve, instantáneo, inmediato, o puede ser un tiempo extenso. Y es exclusivamente el día que revela su persona, con su poder, con su fuerza y su santa presencia. De esta manera, aterra a los enemigos. El día del Señor no siempre se refiere a un acontecimiento escatológico. En algunas ocasiones tiene un cumplimiento histórico cercano, como lo podemos apreciar en Ezequiel 13:5, donde habla de la conquista babilónica y la destrucción de Jerusalén. Y así como es común en profecía, el cumplimiento cercano es un acontecimiento histórico sobre el cual se incluye el cumplimiento más distante, el escatológico. También el día del Señor a veces es asociado con turbaciones sísmicas, en otras ocasiones con problemas climatológicos, como lo encontramos en Ezequiel 13:5, con nubes y oscuridad espesa, como lo menciona Sofonía 1:7, con turbulencia cósmica y como un día grande y muy terrible, que vendrá como destrucción del Todopoderoso. Así que de esa manera tenemos nosotros que mirar cuando la Escritura habla el día del Señor. En algunos momentos está hablando de algo que va a ser muy breve, muy potente, muy fuerte, muy apocalíptico, y en otros momentos está hablando de algo que va a venir y que no hay que tenerlo por tardanza. Segundo, hace referencia también al día que Dios derramará su juicio
sobre una humanidad que decidió darle la espalda. Por eso que yo les decía que no siempre es algo que viene ya, es algo que va a suceder en un tiempo, en algún momento, en alguna época, y otras situaciones que ocurren en el momento y que ocurrieron en el pasado y están marcados en la Sagrada Escritura. El día del Señor ocurrió para el pueblo de ese momento. Cuando fue la caída del reino del norte, fue el día del Señor. Cuando fue la caída del reino del sur, fue el día del Señor. Cuando fue derribado el templo allí en el siglo 250 aproximadamente, 200 antes de Cristo, fue el día del Señor, cuando se instauró la Hanukkah o lo que se conoce como el día de la dedicación. ¿Ah? Fue el día del Señor. Dios aplica su ira, aplica juicio. Dios nos advirtió de este juicio y tanto Judá en ese entonces como la generación del fin de los tiempos deben de arrepentirse antes que llegue este día terrible de Dios. Es decir, en Joel nosotros tenemos que hubo un juicio para el pueblo y también hay un juicio para el futuro. ¿Ah? Es uno de los libros que nos habla acerca del día de Jehová. Otros libros proféticos también lo mencionan, como lo vimos en la explicación. Por lo tanto, es como que nosotros estamos parados en este punto y empezamos a mirar por la calle los postes de la luz. El poste más cercano es el cumplimiento que hubo en ese momento y el poste más lejano es lo que está por cumplir el día que va a venir. Y ese es el contenido del libro de Joel. Joel literalmente nos está describiendo el juicio divino ya ejecutado por la plaga de langosta y lo lanza al futuro como un evento que ocurrirá y lo llama el día del Señor. Mientras que el mensaje de Oseas, si nosotros recordamos, brotó de una tragedia personal, individual, y que Dios la hace pública a través del profeta Oseas, por medio de su familia. El mensaje de Joel brota de una calamidad natural, la invasión de una plaga de langosta. Joel tenía un mensaje para Judá, porque vio que en estas calamidades la mano disciplinadora de Dios era necesario para hacer entender y reaccionar al pueblo por su pecado. Veamos ahora en esta gráfica los profetas contemporáneos para el tiempo de Joel. Explico que contemporáneo significa que cuando hablamos de contemporáneo estamos diciendo que son hechos que ocurren en el mismo instante. Nosotros podemos decir quién es el contemporáneo del gobierno de nuestro país y miramos a Argentina y decimos fulano, miramos hacia otro país, decimos esto, son los que están, los hechos que están sucediendo en otros lugares, pero que ocurren al mismo tiempo. Joel es contemporáneo con Amós y también con Jonás. Las divisiones de este breve libro. Tiene dos divisiones. Primero está la plaga de langostas del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 27, y luego el día del Señor, desde el capítulo 2, del 2.28 al 3.21. El contenido del libro, eso es lo que nosotros vemos. Desde el capítulo 1 tiene la crisis, el lamento. El capítulo 2, la desolación. El arrepentimiento, la restitución, promesa del Espíritu Santo, y luego al capítulo 3, la retribución y la exaltación. Entonces vamos a entrar a la primera sección, que es la plaga de langosta. Y el tiempo de crisis, el capítulo 1, del versículo 1 al 12.
Judá fue invadida por una plaga de langostas sin precedentes. La plaga no dejó ni una pizca de vegetación, lo devoró todo. Eso no solo ocurrió en la práctica, sino que también está entregando un mensaje. Al ataque de la langosta le siguió una gravísima sequía que afectó el culto en el templo por la escasez de ¿qué cosa? De las ofrendas. No ha quedado nada de vegetación. Joel se dirige a grupos diferentes de personas al describir la plaga y sus devastadoras consecuencias. Primero, a los ancianos. Oíd esto, ancianos. Estoy leyendo capítulo 1, verso 2. Y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Veamos. Generación, hijos, hijos, vuestros hijos. 4 generaciones. A ellos se les pregunta si pueden recordar tal tragedia en años pasados. No, no pueden. Es más, le contarán a sus hijos, nietos y bisnietos acerca de este terrible acontecimiento. Joel se vuelve luego en este mismo versículo a los que no creían que esto iba a suceder. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. ¿Qué es lo otro que encontramos ahí? Hablando al reino de Judá. No es otra cosa más que el aviso, el anuncio que va a venir un imperio sobre ello para asolarlo. Cuando Joel se vuelve a los ebrios que lloran y lamentan debido a las viñas que han quedado en ruina y se han acabado de su provisión de vino, después se vuelve a los adoradores que deben ir al templo con las manos vacías, pues no hay sacrificios que llevar. Llorar como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Y no piensa usted que lo que estamos viviendo también es parte del plan de Dios? ¿Por qué la tierra se seca? ¿Por qué tantos años sin lluvia? También son cosas que nosotros debemos de pensar. Luego se dirige a los agricultores que claman debido a que sus cosechas están arruinadas por la plaga y por la sequía. Confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La palabra oruga, saltón, revoltón y langosta parecen ser como un sinónimo, pero la verdad es que cada una de ellas va indicando un destrozo mucho mayor. En primer lugar, 4 olas de destrucción, porque cada langosta hacía una parte. Venían unos, comía la hoja, venía otro y tomaba los tallos, venía el otro y tomaba hasta la raíz, venía el otro y escarbaba hasta la tierra. Nada, no quedó absolutamente nada. Cuando vemos del capítulo 1, del 13 al 20, el lamento, Joel se dirige a los sacerdotes y les dice lo que deben hacer. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.
proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Está hablando ahí precisamente el profeta Joel cuando verdaderamente el reino iba a caer. En ese día, llamado como el día de Jehová, cuando cayera sobre ellos el juicio del imperio. Por eso que ay del día. Ahora, examine usted y examinemos también nosotros a partir del versículo 13 al 20. ¿Acaso no es esto mismo lo que debiéramos de hacer nosotros como iglesia mirando lo que está pasando? La verdad es que nos quedamos demasiado tranquilos. Joel usa la plaga para hablar del día del Señor que vendría con destrucción. Eso es lo que leímos del versículo 15 al 17. Finalmente se dirige a los animales y a las bestias del campo, pues todo su alimento fue arrasado por la langosta y los arroyos se secaron a causa de la sequía. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pasto. Hatos se refiere a cientos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fue consumida la pradera del desierto. Cuando leo aquí que dice que bramarán las bestias del campo, también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Me recuerda cuando sobre nuestra nación también hubo estos fuegos, estos incendios. Mire, independiente de lo que haya ocurrido, yo lo miro desde lejos, no me meto en la farándula, lo miro desde lejos, pero digo, aquí se estaba cumpliendo lo que dijo Joel. Y para muchos dirán, no, si eso ocurrió cuando cayó el reino del norte. No, estimado hermano, alumno, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No podemos dejarla pasar y dejarla en el olvido. En todo tiempo está y se cumple, y así será, y así va a ser, y va a hablar una y otra vez a tiempo y fuera de tiempo. El pecado era el origen del castigo de Dios a la nación. El pecado es el origen de la decadencia que tiene hoy en día esta nación. Mientras el pueblo le obedecía, Dios enviaba la lluvia y la cosecha, pero si se alejaban de él, haría que los cielos fueran como de bronce, no entregaría la lluvia y sus campos se arruinarían. Tal como dice en Segunda de Crónicas 7 del 13 al 14, según la versión Reina Valera contemporánea. Si llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, y si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces ha leído usted Segunda de Crónicas 7, 13, 14? Y sigue al pueblo. Lo lee cuando tiene la aflicción, lo leen cuando tienen el cáncer encima del cuerpo, pero una vez que Dios los sana, vuelven a seguir y siguen haciendo lo mismo. El capítulo 2, ahora entrando a la desolación. El título en la escritura, en el libro de Joel, dice devastación de la tierra por la langosta, que parte en el capítulo 1 y continúa hasta el capítulo 2, verso 11. Y en el capítulo 2, verso 12, cambia el título por la misericordia de Dios. Y en esta subdivisión estamos viendo la desolación, desde el versículo 1 al 11 del capítulo 2. Joel toca la trompeta de alarma para advertir al pueblo que el ejército destructor de langostas se acerca.
La devastación que las langostas dejaron sirve como ejemplo del juicio que Dios derramaría sobre Israel, más ahora las langostas serían los soldados del imperio asirio que exterminaron a Israel en el 722 a.C. y sitiaron Jerusalén y casi la tomaron por asalto. Judá, el reino del sur, puso oído, pero el reino del norte despreció la palabra. La situación es extrema, pero no sin esperanza. Pueden acudir a Dios. Del versículo 12 al 17 del mismo capítulo 2, que encabeza el título La misericordia de Jehová, hablando sobre el arrepentimiento. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Leí hasta el versículo 13, 12 y 13. Joel hace un llamado diciendo que la única salida para la restauración depende del arrepentimiento genuino de todo corazón y de toda la nación. Joel toca la trompeta la segunda vez para llamar a una asamblea, para ayunar, orar y confesar. El uso de la trompeta en el pueblo de Israel tenía unos sentidos muy profundos. Era para llamar a reunión y cuando se tocaba dos veces era para convocar a asamblea, para ayuno, para orar y para confesar los pecados. No debe ser un mero acto externo lo que nosotros hagamos, sino más bien el quebrantamiento del corazón. En el capítulo 1:13, Joel llamó solo a los sacerdotes a orar. Ahora aquí, en el versículo 16, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir esto los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Joel los llama verdaderamente a convertirse a Dios. La restitución, que lo vemos desde el versículo 18 al 27. Ahora el Señor responderá. Dios promete alejar a las langostas y restaurar los pastos. Es más, les dará cosecha tan abundante que tendrán para reponer más de lo que destruyeron los años de la langosta. Lo hará no porque se lo merezcan, sino para que ellos y las naciones paganas conozcan que Él es el Señor. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. ¿Pero qué tuvo que haber primero? Arrepentimiento. Los versículos 18 al 19 son proféticos y de aquí en adelante encontramos la bendición y la restauración para Israel, que aún no se ha cumplido. Veamos. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré por oprobio entre las naciones. Segunda sección, desde el versículo 28 hasta el 3:21. ¿Qué dice esta primera parte desde el versículo 28 del capítulo 2? El título dice derramamiento del Espíritu Santo. El encabezamiento de nuestra presentación, la promesa del Espíritu Santo. Ahora Joel avanza y habla respecto al día del Señor,
un tiempo de juicio futuro que finalizará en bendición para los judíos. Joel nos dice que durante los últimos días de la historia de Israel, durante el periodo de la tribulación, el Espíritu de Dios obrará con gran poder para salvar tanto a judíos como a gentiles, y habrá señales poderosas y prodigios en los cielos. Esto aparece claramente indicado en el Apocalipsis. Pedro citó estos versículos en Pentecostés, explicándole a los testigos que el Espíritu Santo se había derramado sobre la iglesia. Por eso, como les decía al principio, yo me paro en un punto, pero al ver el poste más cercano, ese es el cumplimiento actual o cercano. Y luego veo uno más lejano, ese es el cumplimiento a futuro. Y precisamente lo que ocurrió, visto desde los ojos de Joel, se cumplió allí en el día de Pentecostés. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. Eso es lo que señalan los versículos 28 y 29 del presente texto. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo inaugura una nueva etapa en el calendario de Dios, conocida como la era de la gracia, la era de la iglesia o la era del Espíritu Santo. La pregunta ahora es, ¿está tu iglesia viviendo la era del Espíritu Santo? Qué lamentable escuchar en las congregaciones prácticamente una constitución de peticiones por enfermo. Páginas y páginas, nombres y nombres. Y yo pregunto, ¿está el Espíritu Santo actuando en medio de la iglesia? ¿Se ven los dones en medio de la iglesia? Parece que los dones están en un cuadro pegados en las paredes de los templos, como nombres, pero no se ven actuando, no se ven figurando. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se puso como Jezabel, se empezó a pintar las uñas y sacó al Espíritu Santo del corazón. Entonces ahora lo que interesa es unas lindas canciones y nada más. Que podamos nosotros a través de este libro volvernos también y ya echar fuera y sacar de nosotros y sacar de nuestros templos y sacar de nuestra iglesia todo el destrozo que ha hecho la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y empezar a reconstruir y a levantar, y que se vea la era de la gracia, la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo entre nosotros. Esta profecía también es para Israel en el tiempo del fin, porque ellos tendrán un tiempo de gracia también para ser salvos. El 3.15 que nos habla acerca de la retribución, juicio de Jehová sobre las naciones, desde el versículo 1 al 15, y luego del 16 en adelante la liberación de Judá. Los judíos volverán a su tierra, libres de cautiverio entre las naciones gentiles, pero todas las naciones se congregarán para luchar en contra de Jerusalén. Esto ya se empezó a cumplir a partir del año 1948, pero ahora esto que nosotros vemos, esa nación tan pequeñita, que no alcanza a ser más grande que la región metropolitana, se está formando ahora una gran conflagración para luego luchar contra ella. Dios traerá a las naciones al valle de Josafat, o sea, a la llanura de Megido, donde se librará la batalla del gran Armagedón. Estos versículos dejan en claro que este juicio será el castigo de Dios sobre los gentiles por la manera en que han tratado a la nación y a la tierra de Israel. Forjen espada de sus asadones, lanza de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Dice, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tu fuerte. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y allí pondrá su pie el Rey de Reyes y Señor
de señores. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Ahora viene la exaltación, la liberación de Judá, desde el versículo 16 al 21. Mientras Joel predicaba, la gente podía ver los campos secos, el ganado muriéndose de hambre y los graneros vacíos. Podía ver y oír a la langosta mientras devastaba la tierra, porque las langostas hacen sonar sus alitas, pasándolas por sus patitas. Con la venida de Jesús termina el periodo de la tribulación y empieza el reino milenial donde Jesucristo reinará en persona. Joel describe un tiempo cuando el vino, la leche y el agua van a fluir sin medida en la tierra. Esto será en el milenio, cuando Jesús se siente en el trono de David en Jerusalén, sane y bendiga la tierra. La conclusión que nos deja a cada uno de nosotros este libro, nuestras vidas, quizás muchas veces lleguen a secarse, a ser infructuosas si andamos fuera de la voluntad de Dios. Y empieza en nosotros, así como dice también el libro de Cantares, que tengamos cuidado de las zorras pequeñas, porque ellas son las que empiezan a comer las vides en cierne, es decir, aquellas que están ahí en tiempo de desarrollo. De igual manera también, cuando nosotros dejamos que empiece ahí la oruga, que empiece el saltón, que empiece el revoltón, y cuando ya viene la langosta y no queda nada y todo lo destruye, entonces es un llamado para nosotros. Cuán importante es experimentar un arrepentimiento sincero para que Dios pueda perdonarnos y traernos a su bendición. Son muchos los pueblos en el Valle de la Decisión, porque ya se acerca el día del Señor en el Valle de la Decisión. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Esta vida es la única que tienes para decidir si quieres o no seguir al Señor. La decisión la tiene usted. No culpe a Dios de sus malas decisiones. Amables alumnos, hemos concluido esta breve síntesis de la presentación del libro de Joel. Espero que en cada uno de ustedes quede la inquietud por leer, por volverlo a leer y por extraer mucho más enseñanza de lo que a través de este breve comentario yo puedo compartir con ustedes. Dios les bendiga.